En este video te platicaré de una manera muy concreta, en pocos minutos, el marco regulatorio para observar y cumplir con esta nueva obligación fiscal referente a la identificación del beneficiario controlador. Así que no te despegues, que comienza tu programa Consejero Empresarial. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios de Derecho de la Empresa, SEDE. Bueno, pues ahora en breves minutos, esperemos que sean los 10, te trataré de explicar cada uno de los textos del Código Fiscal y de la Resolución Miscelánea para 2022 que regulan al beneficiario controlador. Y hay que dejar un pequeño antecedente de nueva cuenta. El beneficiario controlador siempre se ha buscado desde el 2012 aquí en México, en la ley antilavado, en esa con el nombre tan largo de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es decir, ley antilavado, y vámonos a ser claros y concretos. Ha evolucionado después el titular efectivo en materia, si no mal recuerdo, en materia de instituciones de crédito, y bueno, ya para 2022, debido a las recomendaciones y sobre todo el haber reprobado en nuestra evaluación en 2018 ante el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, pues nos hizo replantear como país que debemos de actuar. Sin embargo, las sanciones son exorbitantes, ya lo expliqué en otro video. Si comparamos con Inglaterra, allá son, creo que son 50,000 libras aproximadamente, 5,000 libras, que sería un equivalente más o menos de los 250,000, 300,000 pesos. Entonces dices, híjole, ¿por qué aquí 1,5 millones? Por una sencilla razón. Porque aquí se puede más con la intimidación que con el trabajo de las autoridades fiscales. Y eso lo digo a título personal, porque se me hace incorrecto e impreciso que el Estado permite este tipo de sanciones que pueden ser ruinosas para una obligación que puede ser tan práctica para algunas pequeñas empresas, sí compleja para aquellas que realmente ponen capas de entidades para ocultar al beneficiario o beneficiarios controladores, pero para una pequeña empresa 1,5 millones significa morir. Entonces esa parte insensible del gobierno, al querer pretender que con una multa tan elevada va a hacer de manera coercitiva que todos lo atiendan, no es la política que debe tener el gobierno. El gobierno debe tener una política de acción, y como ya lo expliqué, pues tiene facultades de gestión y de comprobación que puede llevarnos a estos temas ruinosos, y sobre todo cuando es tan impreciso el marco regulatorio, que es el que vamos a comenzar a explicar. Bueno, primeramente pues nace el artículo 32b ter, donde se establece quiénes son las partes obligadas, ¿sí?, a cumplir con esta obligación, y se refiere específicamente a personas morales, y entendámoslo en la concepción fiscal, porque estamos en este mundo, y a su vez los fideicomisos en cada una de sus partes integrantes, es decir, fideicomitente, fiduciaria y fideicomisario, y pues en su caso está el comité técnico. Y ya no hablemos ni entremos al detalle qué va a pasar con la fiduciaria, si esta está integrada por otras personas morales, y bueno, pues se vuelve capa tras capa tras capa que tenemos que develar para poder armar nuestro expediente de identificación, y sobre todo pues divulgar quiénes son las personas físicas que tienen el control efectivo o el control de la titularidad, y por ende se vuelven el beneficiario controlador. Pero bueno, aquí en este mismo artículo se da la habilitación a las reglas de resolución miscelánea para decir qué es lo que debes de tener cuando una vez hayas identificado al beneficiario controlador. Por otro lado, pues también nos habla del intercambio de información que se va a llevar a cabo respecto a este sujeto, y tendremos también el procedimiento de gestión que estábamos hablando de que nos puede requerir para que presentemos lo relacionado al beneficiario controlador dentro de los 15 días siguientes a tal solicitud, y pues bueno, podemos extendernos 10 días más, pero bueno, es una facultad de gestión que igual puede detectar
la comisión de una infracción y por ende la aplicación de la sanción correspondiente del artículo 82N. Ahora, el artículo 32B cuarter nos especifica el concepto de beneficiario controlador. Es él o los sujetos que tienen el uso y disfrute de los bienes de una entidad o bien de sus gananciales. Y pues nos establece la manera de poderlo definir. Entonces nos habla del que este beneficio sea por participación o que es el de la cadena de titularidad que ahorita hablaré, y el otro cuando es la cadena de control. Entonces, en general, el beneficiario controlador lo podemos entender como aquel que se beneficia por estar ahí. ¿De qué? De los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposiciones de bienes o servicios, pese que éste sea de manera contingente, es decir, que bajo cierta circunstancia, evento o cualquier otra situación coloque a una persona a tener estos privilegios de uso, goce o de beneficios. También te dice que, bueno, ejerce el control cuando se tienen las decisiones de poder nombrar al administrador o a los integrantes del consejo de administración. En el Foro Global de Transparencia y de Intercambio de Información en materia fiscal, organizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, se determinó que porcentaje razonable podría ser el 25%, y bueno, aquí en México pues se dijo que no bastará que tenga el 15% y sobre todo en sus derechos económicos tengan la capacidad de influencia en el control administrativo al poder designar, destituir o nombrar al administrador general único, a los integrantes del consejo. Por otro lado, también nos dice que, bueno, dentro de los fideicomisos todos son beneficiarios controladores, en pocas palabras, sujetos obligados, que sería lo correcto, ¿sí? Y además nos relacionan a aquellos sujetos obligados, que es donde ingresan ya los notarios, corredores públicos, contadores y abogados y cualquier otro profesionista que intervenga en la constitución o creación de una persona moral o de cualquier otra figura jurídica, entiéndase estructura jurídica, que es lo correcto. Y aquí encontramos la cláusula habilitante de nueva cuenta para la miscelánea fiscal, pero lo más importante, a las recomendaciones que ha dictado Gafi, así como este foro global que acabo de mencionar, que eso pues bueno, sabemos que es un soft law, son recomendaciones, estas últimas dos, pero al fin y al cabo son las que dan el origen de estas modificaciones y en cierta medida se deben de considerar para resolver esas dudas o ajustar esas imprecisiones que se tienen en la ley. Tenemos el artículo 32B quinques, que nos establece que esta información cuando se cambie de administrador o cuando se hagan transmisiones de acciones que implican el cambio de posición accionaria o cualquier otra situación que dé el cambio de beneficiarios controladores, tenemos que llevar a cabo la actualización del expediente dentro de los 15 días siguientes. Y finalmente, pues bueno, de nueva cuenta nos remite y es una cláusula habilitante a las reglas de resolución miscelánea. Y de ahí pasamos ahora sí a las reglas de resolución miscelánea aplicables, que pues estamos hablando de la 28120, que es la primera que nos habla de la metodología para poder identificar bien al beneficiario controlador, y nos establece, pues bueno, primera por una cuestión característica, que es participar de los beneficios, y posteriormente ya por descarte, pues debe ser el control efectivo, y el control efectivo se puede dar por la cadena de titularidad o por la cadena de control. Además, pues aquí de nueva cuenta reitera cómo se tiene que, las personas morales o fideicomisos tienen que identificar, verificar y validar la información que se tenga de los beneficiarios controladores. Y aquí viene un tema muy importante. Una cosa es que tengas en tu expediente una identificación expedida por el Instituto Nacional Electoral, pero eso no quiere decir que identificas una persona. Aquí es donde entra el término razonable. Entonces, una cosa es informo, que es Adrián Alfonso Paredes Santana, y aquí está tu identificación de credencial de elector.
pero eso no me está identificando. Entonces tenemos que hacer algo más y que tenga que ser de manera razonable. Eso es lo más importante. Luego te dice también la regla 28121, las partes involucradas, es decir, aquellos que asesoran en la creación, también tienen que hacer lo mismo: identificar, verificar y validar quién es ese beneficiario o beneficiarios y reunir la documentación necesaria, pero de nueva cuenta, razonable. Y ya pues nos habla de conservar la documentación para los sujetos que intervienen o involucrados por 5 años, a diferencia de otros países que son 10 años y hay otros países que no se precisa. Y finalmente, facilitar el cumplimiento de requerimientos. Luego tenemos la regla 28122, donde ya nos establece el listado de los 22 requisitos o datos que tenemos que proporcionar o contener dentro de nuestro expediente del o de los beneficiarios controladores. Aquí quiero destacarte algo muy importante que en las pláticas que hemos dado o en los videos hago mucho hincapié. No basta con que la fracción primera diga identificar con nombre y apellidos a la persona. Sí, eso es una información. Yo tengo que respaldarlo con documentación fehaciente, verdadera y comprobada. Pero no basta una simple identificación. ¿Sí? Pero también, por otro lado, tenemos problemas. Porque en una sociedad, pues bueno, ¿cómo sujeto a los socios o accionistas? Porque ellos están obligados, como lo referí, a notificar. La sociedad está obligada a realizar los cambios dentro de los 15 días siguientes en que sufra alguna actualización. Entonces, pero la única manera de que lo pueda saber la sociedad es que lo notifiquen los beneficiarios controladores. Entonces aquí lo importante es llevar a cabo pactos de socios y movimientos estatutarios donde los obliguemos de manera directa y entre ellos para poder exigir ese cumplimiento, porque en dado caso va a ser sancionada la persona moral y esta pues tendrá que pagar, pero ¿por qué los demás socios van a responder de la negligencia de otro? Por ello es importante los pactos de socios. Pero algo que sí es grave es el hecho de que te esté pidiendo datos personales. Dices, bueno, es tu sociedad, pues tienes que proporcionar la información. No, no es así. O sea, la persona jurídica, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Sociedades Mercantiles, tiene personalidad jurídica distinta de la de sus socios. Por ende, la persona moral tiene que contar con el aviso de privacidad de la información que le solicita con cada uno de los beneficiarios controladores, señalando qué información es la que voy a pedir, tener la aceptación expresa, esté firmada por quien es el titular de esta, el tratamiento que le voy a dar y pues darle a conocer los derechos arcos reconocidos por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Estos son los temas donde tienes que tener mucha fineza, pero lo más, y algo que debo destacar, todos hablan de un expediente, simplemente hay que tener un expediente donde se tenga toda esta información y demostrar lo que está diciendo Adrián. Sí, pero si yo me voy al verdadero sentido de todo esto, sí, yo voy a encontrar que tengo que llevar a cabo un cumplimiento, ¿sí? Y es no solamente tener la información de un expediente de que aquí, mira, autoridad, aquí está todo el expediente, aquí está toda la información. No, yo debo de entregar un procedimiento, ¿sí? De cómo es que lo llevo a cabo. Es a través de un manual o guía. ¿Por qué? Porque ahí vas a establecer, pues si resulta que un beneficiario controlador es extranjero, con que se va a identificar, si en temas de nacionalidad tiene una o dos nacionalidades, ¿cómo lo vamos a documentar? Oye, ¿está casado? Sí, pero se casó en Estados Unidos, entonces, ¿qué? Tengo que pagar la apostilla para tener aquí el documento adecuado, lo tengo que tener original, en copia. Oye, si pides que sea el nombre, ¿bastará la identificación o será necesario el acta de nacimiento? Y así empieza, esas dudas son las que tienes que hacer que tu mente
vaya comprendiendo que las tienes que plantear y plasmar en un manual. Y eso es algo que pues solamente pasamos por alto y nomás vemos que tengo que tener mi expediente y lo guardo aquí en el cajón y ya lo dejo para cuando venga la autoridad mostrárselo. No, tengo que demostrarle que existen procedimientos para que se lleve a cabo, ¿sí?, constantemente su verificación. Y sobre todo te voy a recordar algo muy importante. Hoy juega un papel determinante que estés al corriente de tus obligaciones societarias, porque estas forman parte de esos puntos que te pide la regla 28122 de la miscelánea para 2022, porque simplemente te pide algo, el lugar donde va a estar, donde se encuentran los títulos accionarios, y no puedes decir que es el del domicilio fiscal de la empresa por lógica, porque no, son títulos valor de propiedad, son de alguien, y ese alguien lo quiere tener en su domicilio. Entonces ahí también tenemos que señalar en qué domicilio está, porque recuerda, los accionistas quieren sus títulos accionarios. ¿Por qué? Porque de acuerdo al 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y con distintas tesis aisladas que existen, es lo que los hace ser accionistas para que puedan ejercer acciones judiciales cuando sea necesario. No es el acta constitutiva o el acta donde hace la aportación de capital, es el título accionario el que le da ese carácter. Y pues eso es el que tienes que señalar dónde está. Entonces desde ahí empieza esa ahora sí verdadera necesidad de que estén al corriente de sus obligaciones sociales. Así que bien, pues con esto me despido. Espero que esto te sea ilustrativo, te pueda formar y que te sea sobre todo de utilidad. Y te reitero mi nombre, soy Adrián Paredes. Y ya sabes, síguenos en redes sociales porque si no, de seguro vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.